Si pensaste que el Memorial Day o el Día de los Caídos de Donald Trump no pudo ser más vergonzoso, considerando que se levantó esa mañana a decirle a todos los demócratas que son una escoria, si siquiera mencionar a los miembros del servicio militar, pues se supone que el presidente de Estados Unidos debería de ser el primero en rendirles respeto a estas personas que perdieron la vida sirviéndole al país. O bueno, esto haría un buen presidente. Corrijo mi error. Pero si pensabas que esto ya era tocar fondo y decir que humillante para Donald hacer esto, pues no, te equivocas. Hizo algo aún peor. O bueno, empeoró la situación. Y todo esto durante un discurso en el que le dio una crisis. Y convirtió todo en algo sobre él mismo. Y luego se quedó sin la capacidad de hablar y fue algo muy humillante, la verdad. Ahora, antes de entrar en el fallo cognitivo que le dio otra vez a Donald Trump, quiero comenzar con lo que para él fue lo más importante de todo este Memorial Day. Por si acaso, el Memorial Day es el día que se brinda respetos a todos los militares o personas de servicio militar que han caído o perdido su vida en batalla. Es un día muy importante para Estados Unidos. Pero no, Donald Trump aprovechó este día para hablar de él mismo. Escucha el clip. Sacrifice would mean to us, but we certainly know what we owe to them. Their valor gave us the freest, greatest, and most noble republic ever to exist on the face of the earth. A republic that I am fixing after a long and hard 4 years. That was a hard 4 years we went through. Who would let that happen? People pouring through our borders unchecked. People doing things that are indescribable and not for today to discuss. But the republic that is now doing so very well, we're doing so very well right now, considering the circumstances, and will do record-setting better with time. We will do better than we've ever done as a nation, better than ever before, I promise you that. ¿Qué es exactamente lo que estás arreglando, Donald? Es la buena economía que agarraste y destruiste para crear una guerra comercial totalmente sin sentido. Es la constitución con la que prácticamente parecieras que quisieras hacer un avión de papel y tirarla porque no te importa. Son las comunidades de personas que cada día tienen más miedo de salir por culpa tuya. Un sistema judicial que estás atacando y que te estás volviendo enemigo del propio gobierno. Y los pesos y contrapesos que estás tratando de eliminar. Miembros del servicio que se sienten totalmente inseguros por tu culpa. Bueno, por tu culpa y por tu gran amigo Pete Hegseth, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Porque pareciera que estuvieran con resaca, porque miren las caras. Por Dios, es el Memorial Day. Deberían estar dando todos sus respetos hacia estas personas que perdieron la vida por tu país. Bueno, por el país que estás gobernando ahora. Pero la pregunta es, ¿a qué te refieres con que has hecho algo para mejorar el país? ¿Qué has hecho? Donald Trump ve a Estados Unidos como el mejor país del mundo únicamente cuando Donald Trump está al mando. Cuando Donald Trump puede hacer lo que Donald Trump quiera hacer. Esa es la única razón, esa es la única forma en la que él puede ver a Estados Unidos como el mejor país. Para él, esto no se trata de recordar a estas personas que dieron su vida por el país, sino de celebrarse a él mismo. Y luego continuó sin hablar de los miembros del servicio, o sea, de los militares. Y por alguna extraña razón comenzó a hablar de las Olimpiadas. La verdad, qué extraño que es Donald. Miren el clip. Over the past 250 years, we're going to have a big celebration, as you know, 250 years. In some ways, I'm glad I missed that second term where it was, because I wouldn't be your president. For that most important of all, in addition, we have the World Cup and we have the Olympics. Can you imagine? I missed that 4 years, and now look what I have. I have everything. Amazing the way things work out. God did that. I believe that too. God did it. You know, I got the World Cup and I got the Olympics. The 250 years was not mine. I'd like to take credit. But I got the Olympics, I got the World Cup when I was president. And I said, boy, it's too bad I won't be president then. And look what happened. I turned out. And we're going to have a great time. We're going to have a great celebration. But most important of all is the 250th anniversary. That blows everything away, including the World Cup and including the Olympics, as far as I'm concerned. In any corner of this cemetery, at any resting place for our war dead, anywhere on earth, you'll find untold stories of equal heroism and heartbreak, unmatched patriotism and
El hecho de que la gente estuviera aplaudiendo porque Donald Trump puede ser presidente durante las Olimpiadas y durante la Copa del Mundo, ¿qué estamos haciendo en este momento? La verdad, no entiendo. Este es un día de conmemoración en el que Donald Trump, por un día al menos, debería de pensar en alguien que no sea él. Así sea mentira, pero al menos no demostrar que su ego tan grande no le permite aplaudir a otra persona que no sea él mismo. Pero no, él aprovecha de demostrar lo emocionado que está porque va a ser líder del país durante todos estos eventos. Pero la verdad, no hay nada que convierta a Donald Trump en un buen líder. No hay nada que merezca que la gente le brinde respetos a Donald. Y mucho menos aplausos. Es muy humillante que esto sea lo que hace el presidente de Estados Unidos. Sale y convierte todo en algo de él mismo. Un hombre que, como lo dije al principio del video, ni siquiera mencionó los miembros caídos del servicio. Pero por el contrario, se levantó y creó una publicación llamando escoria a los demócratas. Literalmente pudo haber esperado una semana para hacer esto, pero no. Quiso, en el día que tenía que brindarle respeto a los soldados caídos, insultar a los demócratas. Y por supuesto, como era de esperarse, su gran discurso no solo sonó muy tonto, sino que también sonó totalmente incoherente. Porque durante todo este discurso, él ni siquiera pudo hablar con claridad. Y de hecho, no me creas a mí, míralo por ti mismo. As a linguist, translator, and cryptologic technician, la verdad, esto solo va de mal en peor. No puede ni siquiera pronunciar una palabra de 4 sílabas. Ni siquiera sé qué está tratando de decir ahí, y estoy seguro que él tampoco lo sabe. Y simplemente se detiene y dice, ¿alguien oyó eso? ¿Alguno oyó eso? No se entendió absolutamente nada. Y luego tienes a Pete Hegseth, el secretario de Seguridad Nacional, quedándose dormido detrás de él. Tengo que repetir lo que te dije hace un momento. Siento que Pete Hegseth tiene que estar con resaca. Porque míralo, o sea, literalmente no está en sí. No es sorpresa que Pete Hegseth esté mal con los problemas de alcohol. Todos sabemos el hecho de que el alcohol y él se llevan muy bien. Y te repito por si acaso, es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Así que con todo esto en claro te quiero decir, esta no es una administración que haya hecho nada, pero nada por ayudar a los miembros del servicio, o sea, a los militares, ya sea hombres y mujeres de Estados Unidos. Es más, han hecho que ellos estén aún más inseguros. Y eso lo vemos no solo en las acciones de Pete Hegseth, sino con el resto del gabinete de Donald Trump. Incluso con la directora de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, quien acaba de despedir a 2 funcionarios de inteligencia nacional. Una historia que para mí al menos no está recibiendo toda la cobertura que merece. Y en Sasky explicó todo esto y me encantaría que lo escuches para que lo puedas entender. It's clearly a signal to tell analysts throughout the intelligence community, you tell the truth, you provide objective analysis as you're supposed to be doing, you are running the risk of getting fired. That was former CIA Director John Brennan on my colleague Nicole Wallace's show just last week. Now, the blockbuster story he was reacting to at the time was the news that Trump Director of National Intelligence Tulsi Gabbard had fired intelligence officials for putting out an intelligence report that contradicted Trump. As former CIA Director Brennan put it last week, they were fired for telling the truth. Back in March, Trump invoked the Alien Enemies Act to deport Venezuelan immigrants without due process, of course. And his justification at the time, as I'm sure you remember, for invoking the act was his claim that America was being, quote unquote, invaded by Venezuela. Invaded specifically by members of the Tren de Aragua gang at the direction of Venezuelan President Nicolas Maduro. It turns out, though, that, as you all know, that is not true. That's false. The intelligence report these analysts were fired over stated that the Venezuelan gang Tren de Aragua was not controlled by or in cahoots with Venezuela's president. U.S. intelligence agents reported the actual truth, the truth that contradicted Trump, and were fired for it. That in its own was, of course, a jaw-dropping revelation. And that is where the story stood last week when former CIA Director John Brennan commented on it. But now the story has gotten even darker. This week, the New York Times reported that even before Trump Director of National Intelligence Tulsi Gabbard fired the agents who published a truthful report, her chief of staff had ordered intelligence analysts to rewrite that truthful report so it could not be, quote, used against Trump. So not only is the Trump administration firing intelligence agencies for telling the truth, they are also pressuring them to be, at least the very least, less than truthful. Joining me now is former CIA Director John Brennan. It's great to see you, and I know you've been following this closely, and as somebody who grew up and had rose to the top of the intelligence community, I can only imagine how outraged you feel as you see all of the developments. But I just have to ask you about this latest one. I mean, what do you make of this reporting that the chief of staff for the director of national intelligence was pressuring intelligence analysts who are not political at all, they're just doing their job, they're providing the analysis, pressuring them to rewrite their findings to be more in line with what Trump wanted?
Well, Jen, it's worrisome on so many levels. First of all, the integrity and objectivity of the intelligence community's analysis is a solemn obligation of all analysts to make sure that there's going to be no politicization of that analysis and that intelligence. And it's quite clear from the reporting that has come out that the direction that was coming from Tulsi Gabbard's chief of staff, Joe Kent, tried to manipulate the analysis so that it would, in fact, conform with what the Trump administration has done on Venezuela. And it's because these analysts resisted that interference, is the reason why they were fired. But also, this individual, Joe Kent, has been nominated to be the director of the National Counterterrorism Center. I was the first director of the National Counterterrorism Center. And it's critically important that the leader of that center really makes sure that all analysis that comes out of it is going to adhere to those requirements of objectivity and integrity. And this individual clearly is a partisan individual who wanted to, reshape the analysis again so that it wouldn't be used to undercut either Gabbard or Donald Trump. And again, it's just so contrary to everything that intelligence analysts throughout their careers, throughout their training, have been taught. At any level, puts them all in an incredibly untenable position. I wanted to ask you, too, about some news that just broke a few hours ago. And we've seen reporting about this for the last couple of weeks. NBC News is reporting that at least half of the National Security Council has been fired or put on leave. And a lot of the explanation you hear from people is, well, Trump doesn't rely on a policy team, so he doesn't need a policy process. And I always say, but that's the whole process of having cabinet agencies and cabinet members debate and suss things out and consider things. It's also the implementation mechanism. But help us understand, you've sat on the NSC, just how big of a deal bringing it down from 350, 400 to whatever size it is now and firing 100 people on a Friday afternoon. Well, Jen, I think the aim and the purpose is very similar to what they're trying to do with the intelligence analysis. They don't want to have anything, again, that's going to contradict Donald Trump. And as you well know, the National Security Council staff is the staff responsible for debating the various policy issues and exploring options, the pros and cons, to make sure that there is going to be an interagency process and discussion that is going to be able to surface the most advisable path that U.S. policy should go down. Desde el primer día es muy notorio que todo esto viene desde el proyecto Lealtad a Donald Trump. Todas estas personas que Donald Trump ha puesto en cargos muy importantes no tienen nada más que hacer que agachar la cabeza y decir: sí, Donald, voy a votar a quien quieras. Sí, Donald, voy a hacer lo que tú quieras. Sí, Donald, voy a romper la ley en tu nombre. Y esos son los servidores del presidente Donald Trump. Personas que forman parte de su administración, de su gabinete y de su día a día. Para Donald, si no estás haciéndole caso en todo lo que él dice, no estás haciendo bien tu trabajo. Porque para él, la lealtad se basa en cuánto caso le haces a lo que él dice, sin importar cuánto daño te hagas a ti mismo. ¿Por qué crees que Pete Hegseth aún tiene su trabajo? ¿Crees que es porque lo hace increíble, porque es dedicado, porque es coordinado, porque es un gran jefe de área? No lo es. Es un alcohólico y mal hombre, de hecho. Pero le hace caso a todo lo que dice Donald. Si Donald Trump le dice: súbete a un avión, tira el paracaídas y luego tiras de tú a cogerlo en el aire, Pete Hegseth lo va a hacer. Porque sabe que absolutamente nadie le daría los cargos que Donald Trump le puede dar. Y así como Pete, hay varios trabajadores de Donald que están tan agradecidos porque los pusieron en una secretaría que son capaces de hacer absolutamente todo lo que él sea capaz de decirles. Sin pensar en cuántas personas están siendo afectadas. Sin pensar en los millones que sufren por culpa de ellos. Pero bueno, no hagamos esto tan personal. Estas son noticias. Recuerda que para mí lo más importante es saber tu opinión al respecto. Y si llegaste al final del video, me encantaría que me respondas una pregunta únicamente para saber que llegaste al final del video. A diferencia de otros videos, esta pregunta es un poco más personal. Probablemente habrá un canal de finanzas en el cual te quiero explicar cómo ahorrar, cómo invertir, cómo hacer que tu dinero te dure. Revisando las estadísticas de mi canal, he visto que la mayoría tiene de 40 años para arriba. Así que quisiera abrir un canal de finanzas un poco más serio. No tan enfocado en inversiones infantiles, sino un poco más enfocado en una economía más estable, una economía familiar. Ya que para más de uno este conocimiento es un poco complicado de entender, me encantaría traértelo resumido, bien discernido y de una forma que sea fácil de comprender. Pero hacer esto sería un trabajo arduo, más que todo sabiendo que subo varios videos al canal. Así que probablemente me tengo que contratar más personas que trabajen para mí para poder hacer esto. Y me gustaría saber si estás a favor o en contra de que abra un canal así. Tu opinión para mí es muy importante y muy relevante. Así que te leo en los comentarios. Está de más decirte que si te gusta el contenido de política estadounidense, te encantará suscribirte a este canal. Subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado. Soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.